Vargas. Actualmente pues estoy desarrollando mi internado rotatorio en el Hospital Universitario San Rafael de Tunja. Soy de la UPTC y estoy cursando el mes de servicio de neurología. Para dar continuidad como tal a las charlas que se venían dando de neuroinfectología, vamos a empezar a hablar el día de hoy del absceso cerebral. ¿Qué vamos a hablar del absceso cerebral? Primero, pues su definición, su epidemiología, en cuanto a la fisiopatología, la etiología, cuál va a ser la principal vía de diseminación, cuáles son los principales microorganismos que van a estar implicados, en cuanto al diagnóstico, sus manifestaciones clínicas, sus hallazgos imagenológicos y ayudas diagnósticas, y en la parte de manejo, la antibiótico-terapia y la indicación quirúrgica. Entonces, como tal, para iniciar, vamos a tener que el absceso cerebral se define como una infección focal del cerebro que comienza como un área localizada de cerebritis y se convierte poco a poco en una colección purulenta que se va a encontrar rodeada por una cápsula bien vascularizada. En cuanto a la epidemiología, vamos a tener que el absceso cerebral siempre ha sido el último en términos de prioridad de investigación cuando hablamos de las que se consideran las tres infecciones grandes del sistema nervioso central. Esto se observa cuando realiza la búsqueda en las bases de datos, pero realmente el número de artículos que sale es bastante menor comparado con cuando se busca pues meningitis o las encefalitis. Lo que ha propiciado pues que haya una menor o existan datos limitados acerca de la epidemiología del mismo. En cuanto a la incidencia, se ha estimado que va de 0.3 a 0.9% a 0.309 casos por 100.000 habitantes por año en países desarrollados, con una proporción de sexos hombre-mujer de 2 a 1 a 3 a 1 y una mediana edad de presentación de 30 a 40 años. Cuando hablamos del desarrollo de un absceso cerebral, hay varios factores predisponentes. Entre los primeros, pues vamos a tener alguna enfermedad subyacente, haciendo especial énfasis en VIH, antecedentes de un tratamiento con fármacos inmunosupresores, alteraciones de barreras protectoras naturales que rodean el cerebro, como en el caso de traumas craneoencefálicos penetrantes o en el caso de neurocirugías previas, así como una fuente sistémica de infección que vamos a profundizar en más adelante. En cuanto a otras edades de presentación, se puede presentar en los niños, preferentemente en los 4 a 7 años, y pues tenemos que los recién nacidos van a ocupar el tercer lugar de grupos de alto riesgo de esta enfermedad. Como mensaje clave de esta parte, vamos a tener que en pacientes inmunocompetentes las bacterias van a ser las responsables del 95% de los abscesos cerebrales, mientras que si hablamos de pacientes inmunocomprometidos, considerando que pues las tasas de abscesos cerebrales en estos pacientes aumentan, además de eso, las bacterias o el absceso cerebral va a ser producido por otros tipos de gérmenes como los hongos o como los parásitos. En cuanto a la etiología, vamos a tener que existen diferentes formas en las que las bacterias pueden llegar al cerebro. La primera y la más prevalente va a ser la diseminación por contigüidad, en la cual se presenta en un 40-50% de los casos y se va a dar en infecciones que se encuentran cercanas al sistema nervioso central, como una mastitis en el 33%, sinusitis en el 11%, las cuales pues predominantemente nos van a dar abscesos a nivel del lóbulo frontal. También tenemos la otitis, que nos va a afectar el temporal, y la meningitis, que se puede llegar a presentar en el 6% de los casos de absceso cerebral. Aquí también te incluimos la parte de los abscesos traumáticos, considerados aquellos secundarios a un trauma craneoencefálico penetrante, que se presenta en un 14% de los casos, y la neurocirugía en un 9%. La siguiente vía de diseminación va a ser la hematógena de un 30 a 40%, en la cual pues tenemos un foco de infección distante que pues por medio de todo el sistema sanguíneo nos va a llegar al cerebro. La principal o más frecuente va a ser la endocarditis infecciosa en un 13% de los casos. También se puede presentar en pacientes que tienen alteración a nivel de la circulación pulmonar, como lo son la presencia de unas fístulas arteriovenosas pulmonares, como se pueden presentar en la telangiectasia hemorrágica hereditaria, que tienen un porcentaje de riesgo de presentación de absceso cerebral de un 5 a un 9%. Adicionalmente, pues se encuentran los abscesos pulmonares, que pueden presentarse en un 8% de los casos de abscesos cerebrales, y pues puede también provenir de una infección o de un absceso dental en el 5% de los casos. Cuando realmente no se encuentra ningún tipo de causa de origen de los abscesos cerebrales, pues se encuentra que, o se denomina que este va a ser criptogénico en un 10 al 20 e incluso los autores reportan hasta un 30% de los casos. Entonces, resumiendo los mecanismos patogénicos, pues tenemos que considerar cuáles van a ser las condiciones predisponentes de nuestro paciente, así como determinar su nivel inmunológico, lo cual nos va a permitir orientar acerca de cuáles bacterias o cuáles microorganismos se van a encontrar pertenecientes a este absceso.
En cuanto a la microbiología, pues tenemos las condiciones predisponentes en pacientes inmunocomprometidos. Como les venía diciendo, pues principalmente se da por hongos y por parásitos, hongos como por ejemplo principalmente el aspergillus y algunas especies de cándida. Ya podemos también hablar de Toxoplasma gondii o de otro tipo de bacterias, incluyendo Mycobacterium tuberculosis. Dentro de los pacientes con infección por VIH, además de esto, debemos tener en cuenta las infecciones por Listeria monocytogenes y por Cryptococcus neoformans. Cuando tenemos algún paciente con un trasplante de órgano sólido o trasplante de células hematopoyéticas, realmente podemos considerar cualquiera de estos y también se deben considerar algunas especies de enterobacteria y la nocardia. En cuanto a las vías de diseminación por contigüidad, vamos a considerarlos la mayoría de ellos polimicrobianos, encontrando que en el trauma penetrante y en la neurocirugía van a ser principalmente agentes que colonizan normalmente la piel, como lo son el Staphylococcus aureus, algunas especies de streptococcus como el Streptococcus epidermidis, las enterobacterias. Cuando tenemos pues ya alguna infección parameningia, como por ejemplo la sinusitis paranasal o alguna otitis media o la mastitis, los principales van a ser los estreptococos, pero también se debe considerar y se debe tener en cuenta que estos pueden ser polimicrobianos en una gran cantidad de casos. En cuanto a la diseminación hematógena, pues tenemos los abscesos pulmonares que también van a encontrarse partícipes de los estreptococos, pero pueden incluirse otras especies de bacterias como la Fusobacterium, el Actinomyces, el Bacteroides y la nocardia, así como tenemos en la endocarditis bacteriana, en la que vamos a tener predominantemente infecciones por Staphylococcus aureus y por algunas especies de Streptococcus. Ya pues en la infección dental la vamos a considerar como polimicrobiana. Dentro de las etapas de maduración de un absceso cerebral vamos a encontrar cuatro. La primera es la cerebritis temprana, que se presenta en uno de los primeros 4 días, en la cual vamos a encontrar una zona necrótica bastante irregular, no tiene bordes definidos, en la cual se va a desarrollar infección, inflamación y edema de sustancia blanca, secundario pues a la respuesta perivascular inflamatoria. Después vamos a encontrar la cerebritis tardía de 4 a 10 días, en la cual vamos a encontrar el tamaño máximo de aquella zona de necrosis y predominantemente a nivel celular se van a encontrar los linfocitos y macrófagos. En cuanto a la cápsula temprana, en el que se va a presentar en los 11 a los 14 días, vamos a tener que se va a empezar a formar esa cápsula fibrinoide secundaria al acúmulo de fibroblastos y a la neovascularización, y la cápsula tardía que la vamos a encontrar en más de 14 días de desarrollo del absceso, en el cual pues ya tenemos una cápsula bastante uniforme, que va a encontrarse rodeando una zona necrótica y esta puede presentar cierta retracción o cierta disminución con un edema perilesional. En esta parte es importante resaltar que la cápsula va a ser bastante uniforme en todo el absceso cerebral, excepto en su parte medial o paraventricular, en donde por lo general es más delgada, lo que facilita su ruptura al sistema ventricular, dando una de las complicaciones más importantes, que es la ventriculitis, que puede llegar a tener un alto índice de mortalidad. En cuanto al diagnóstico, vamos a empezar con las manifestaciones clínicas, considerando que la tríada clásica de cefalea, fiebre y déficit neurológico focal solamente va a estar presente en el 20% de los pacientes. De manera aislada, tenemos que la cefalea va a ser el principal síntoma y el que más se presenta en un 69% de los casos, la fiebre el segundo con un 53%, seguidos por el déficit neurológico focal en el 48%. Otros síntomas prevalentes pueden ser la alteración del estado de conciencia en un 43%, y las convulsiones, que se pueden presentar en un 25%. En cuanto a otras manifestaciones clínicas que nos puede dar el absceso cerebral, tenemos que va a depender principalmente de varios factores. El primero, el tamaño, la localización, la cantidad de abscesos cerebrales. Tenemos que pues la mayoría, el 81% de los casos, va a ser solamente un absceso, pero pueden presentarse más de uno, las estructuras afectadas, cuál es la virulencia del microorganismo que estamos sospechando que está causando el absceso cerebral y cuál va a ser el estado inmunológico de nuestro paciente. Entonces, considerando todo esto, podemos decir que el absceso cerebral puede tener una gran variedad de manifestaciones clínicas y que estas pueden llegar a ser tantas como las funciones que desempeña el cerebro. Por ejemplo, si el absceso se va a presentar a nivel del lóbulo frontal o del lóbulo temporal derecho, podemos tener alteraciones del comportamiento, así como si ya se presenta a nivel de fosa posterior, como puede ser en el cerebelo, como puede ser en el tallo cerebral, nos va a dar afectación de pares craneales, nos va a dar alteración de la marcha, nos puede dar alteración del estado de conciencia y cefalea, secundario a la hidrocefalia producida pues por el tumor.
Estos síntomas van a ser van a tener un inicio insidioso, progresivo, por lo tanto el paciente por lo general no va a consultar rápidamente a urgencias, sino que va a consultar después de unos días de evolución, lo que nos indica o lo que nos da los datos de que realmente el tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la realización del diagnóstico en algunos estudios ha sido de 8.3 días. Ya cuando tenemos el diagnóstico de un absceso cerebral, pues tenemos que el paciente puede presentar una aparición abrupta de signos de inigios o un empeoramiento de la cefalea, un empeoramiento de su estado neurológico, en lo cual lo primero que debemos pensar es que el absceso tuvo una ruptura del sistema ventricular, hizo la ventriculitis y es una indicación de paso a cirugía. En cuanto a la imagenología, tenemos que la imagen cerebral va a ser la piedra angular para el diagnóstico del absceso cerebral. Esto se puede realizar por medio de una tomografía computarizada con contraste, la cual pues va a ser un medio rápido que nos va a permitir detectar el tamaño, el número y la localización de los diferentes abscesos. Sin embargo, se sugiere que estas lesiones sean estudiadas por medio de resonancia magnética nuclear, ya que dentro de los diferentes cortes y la combinación con imágenes ponderadas en difusión y en el mapa ADC nos va a permitir, pues primero, una mayor resolución una mayor resolución a la hora de identificar las lesiones, nos puede permitir ver lesiones asociadas, nos puede permitir ver cuáles de los abscesos cerebrales tienen más riesgo de desarrollar complicaciones, así como establecer un diagnóstico diferencial y poderlos diferenciar de varias patologías que pueden llegar a parecerse a un absceso cerebral por medio de su comportamiento a nivel de la secuencia de difusión y en el mapa ADC. Lo que vamos a ver en la tomografía computarizada sin contraste, pues va a ser una lesión más definida de una localización frecuentemente subcortical, que a medida que va avanzando en la maduración, pues va aumentando su tamaño debido al aumento del edema vasogénico. En la parte final o en la parte de cápsula tardía puede haber una disminución del edema y el efecto de masa, por lo que hay esa contracción del centro necrótico. Cuando tenemos en el TAC con contraste, pues lo que se va a ver principalmente es el realce en anillo, que al inicio puede ser irregular y que a medida que avanza en la maduración del absceso, la cápsula se va a volver pues más gruesa y mayor definida. En cuanto a la resonancia magnética, lo que vemos pues hipodenso a nivel de la tomografía computarizada, en el T1 lo vamos a ver hipointenso, el centro necrótico lo vamos a ver hipointenso, al igual que el edema vasogénico. A nivel del T1 con contraste vamos a tener igual el realce en anillo, pues de una hiperintensidad y el centro necrótico hipointenso. Y a nivel del T2 pues vamos a tener el centro necrótico hiperintenso, el anillo fino hipointenso y el edema perilesional hiperintenso. Entonces acá tenemos algunas imágenes. La primera pues vamos a ver la cerebritis temprana. A la izquierda tenemos una TAC sin contraste, a la derecha con contraste. Entonces vamos a ver que en la de sin contraste se evidencia el área necrótica, de momento pues una cerebritis temprana con pues el edema perilesional, y en la parte derecha vamos a ver ese parchado del líquido de contraste que se puede ver en la cerebritis temprana. Cuando hablamos de cerebritis tardía, entonces pues tenemos un aumento de esta área necrótica, y pues en la parte del contraste, algunos autores mencionan que ya podemos ver algunos vestigios del inicio de la formación de la cápsula. En cuanto a la cápsula temprana, pues ya es digamos, la imagen clásica que se puede observar, en la que se ve la hipodensidad del centro necrótico y ese realce del borde de la cápsula hiperdensa cuando se administra contraste intravenoso. Y pues el edema perilesional, que lo vamos a ver hipodenso. En cuanto a la cápsula tardía, pues en la imagen sin contraste vamos a ver pues solamente la región hipodensa, que pues puede tener un mayor efecto de masa, mientras que en la TAC con contraste vamos a encontrar ese realce de la cápsula bastante uniforme, bastante engrosada, y con su edema perilesional. Ya aquí tenemos un poco más de lo mismo. En la parte izquierda la resonancia, la tomografía computarizada con contraste, en la que igual vemos el realce en anillo de la cápsula del absceso, y ya a la parte derecha empezamos a ver imágenes de resonancia magnética, en la cual pues en la A tenemos un T2 en el cual vemos hiperintenso el centro necrótico, hipointenso el anillo o la cápsula, e hiperintenso la parte del edema perilesional. La B es una secuencia de difusión en la cual vemos la hiperintensidad
del absceso cerebral, y la 6 y la D son imágenes de uno con contraste, en las cuales vemos pues el realce también de la cápsula y la hipointensidad del centro necrótico. Aquí tenemos igual un T1 con contraste en el cual se ve el realce de la cápsula. A la parte izquierda tenemos una secuencia de difusión con un aumento heterogéneo o con una hiperintensidad heterogénea a nivel del lóbulo temporal. Y en la secuencia, en el mapa ADC que vemos en la parte derecha, vemos cómo se ve hipointensa la parte del absceso cerebral. Acá tenemos otro tipo de secuencias, entre las cuales tenemos pues el PRE, que también se puede ver con mayor claridad, una lesión en la parte del centro necrótico hiperintensa, con cierta heterogeneidad en su interior, el reborde o la cápsula, y también vemos el edema perilesional hiperintenso, así como pues otras partes de la secuencia de difusión arriba, y abajo a la derecha el mapa ADC que nos muestra que es una hipointensidad. Otras ayudas diagnósticas que podemos tener va a ser pues el cultivo cefalorraquídeo, el cual pues es capaz de identificar el patógeno causante aproximadamente en una cuarta parte de los pacientes, pero debemos considerar el riesgo que tiene el paciente de hernia cerebral para la realización de la punción lumbar. Entonces dice que el líquido cefalorraquídeo realmente se vuelve una herramienta valiosa cuando el absceso cerebral está asociado a una meningitis, por lo tanto pues en estos conceptos se debe utilizar. También se puede realizar la punción lumbar cuando se sospecha pues de una ruptura a nivel ventricular y pues que el paciente no tenga alguna contraindicación como alguna alteración de la coagulación o que tenga desplazamiento de las estructuras cerebrales en la neuroimagen. También pues se deben considerar cultivar los focos de infección subyacentes cuando hablamos a nivel de la contiguidad, y muchas de las veces se requiere la resección de estos focos para poder tener un adecuado control de la respuesta inflamatoria. En cuanto a los hemocultivos, se deben tomar en todos los casos, ya que pueden resultar positivos en el 28% de los mismos, y se debe tomar antes del inicio de tratamiento antibiótico. Algunos paraclínicos de más, podemos encontrar un aumento del recuento de leucocitos, la proteína C reactiva elevada, la BCG elevada, pero realmente estos parámetros no van a ser específicos del absceso cerebral y se pueden encontrar elevados en el 60% de los casos. Adicionalmente, se pueden presentar elevados en los diagnósticos diferenciales del absceso cerebral, como puede ser un ictus, también se puede presentar elevada en una meningitis o en un absceso epidural. Se debe realizar la prueba de VIH para los pacientes que se encuentran con abscesos cerebrales, ya que pues pueden tener alguna infección con la toxoplasmosis cerebral o puede tratarse de esta enfermedad. Y en pacientes en los que realmente no se encuentra el foco infeccioso, se debe realizar un ecocardiograma para determinar si el paciente puede estar cursando o no con una endocarditis y que este sea el foco infeccioso, antes de catalogarlo como un absceso cerebral citogénico. En cuanto al abordaje del absceso cerebral, vamos a tener que una vez contamos con la imagen estándar de referencia para el diagnóstico, este debe ser seguido por una aspiración estereotáctica de al menos una de las lesiones, si es que estas son múltiples, antes del inicio de cualquier antimicrobiano. Digamos que esto sería lo ideal. En cuanto a la terapia antibiótica, pues se ha mostrado en los estudios que el retraso al inicio de la terapia antibiótica aumenta el número de desenlaces poco favorables para los pacientes, por lo que se considera que esta debe iniciarse apenas exista la sospecha clínica de un absceso cerebral. Ahora, considerando que el inicio de terapia antimicrobiana antes de la toma del cultivo por medio de una aspiración estereotáxica disminuye los rendimientos de los cultivos, es razonable posponer esta terapia hasta después de que se haya realizado la aspiración, pero solamente si la enfermedad no es grave, si la condición del paciente es que está clínicamente estable y si la cirugía se puede realizar dentro de las siguientes horas. ¿Cómo vamos a elegir esta terapia antibiótica? Primero, pues vamos a considerar cuál es el microorganismo causante más probable, esto por medio de lo que ya vimos, del mecanismo de infección, de la probable vía de diseminación y de la condición predisponente del paciente, hablando en la parte inmunológica. Además de eso, pues tenemos que tener en cuenta los patrones de susceptibilidad local y la capacidad del antibiótico de penetrar en el absceso y de mantenerse activo en el pH ácido, el cual pues se va a encontrar en los abscesos cerebrales. ¿Cómo se debe iniciar la terapia empírica? En pacientes inmunocompetentes, tenemos que cubrir principalmente estreptococos, estafilococos, anaerobios estrictos, las enterobacterias. Esto se logra por medio de la triple terapia, la ceftriaxona 2 gramos IV cada 12 horas, más metronidazol 500 miligramos IV cada 8 horas.
La literatura pues nos dice que si tenemos sospecha de que la infección es estafilocócica, ya sea por medio del método de diseminación, como vimos anteriormente, un trauma craneoencefálico penetrante, o que sea por una neurocirugía, o que esté pendiente pues que pueda ser una endocarditis infecciosa, se debe añadir vancomicina 15 a 20 miligramos por kilo cada 12 horas, de forma que se mantengan unos niveles séricos de 15 a 20 microgramos por mililitro. En cuanto a pacientes que ya se encuentran inmunocomprometidos, como por ejemplo los pacientes que reciben trasplante de órgano sólido, en esto se tiene que suplir la parte bacteriana con la ceftriaxona metronidazol. Además de eso debe añadirse voriconazol para cubrir posibles accesos fúngicos, especialmente los ocasionados por aspergillus, y además de eso se debe añadir trimethoprim, sulfamethoxazol o sulfadiazina para manejo de la nocardia. En cuanto a los pacientes con infección por VIH, igual debemos suplir la parte de las bacterias con la ceftriaxona metronidazol. Se debe añadir la pirimetamina y la sulfadiazina cuando tenemos sospecha o se puede presentar por un toxoplasma gondii, y considerar el inicio de tetraconjugado con isoniazina, rifampicina, piracinamida y etambutol si consideramos que el paciente puede estar cursando con una tuberculosis a nivel del sistema nervioso central. En cuanto a esto, pues sí, igual, si sospechamos que el paciente pueda tener algún factor de riesgo o que pueda estar añadido a la infección el Staphylococcus aureus, pues se añade la vancomicina. Entonces, ya se tomaron los cultivos y tenemos los resultados. Entonces, pues uno de los grandes dilemas es si se desescalona el tratamiento que ya instauramos, el manejo empírico. Como les dije al inicio, realmente una gran proporción de los abscesos cerebrales se catalogan como polimicrobianos, pues, aproximadamente el 30% o más, y pues existe un alto riesgo de pasar por alto algún copatógeno que esté produciendo el absceso cerebral, ya sea porque la muestra tomada fue insuficiente o por alguna fragilidad o susceptibilidad de cultivo de algunos gérmenes como los anaerobios al contacto, pues, con el ambiente aerobio, ya sea por el transporte de la muestra o ya sea porque pasó mucho tiempo entre la recolección de la misma y el inicio del análisis. Entonces pueden pasarse ciertos patógenos, por lo cual pues es razonable pensar en mantener la cobertura antibiótica empírica de amplio espectro, especialmente pues para anaerobios a lo largo de la duración del tratamiento. Pero pues este es un punto que se encuentra en discusión. En cuanto a la duración de la terapia antibiótica, nos dicen que debe ser de 6 a 8 semanas intravenosa. Algunos esquemas, algunos autores han propuesto pues que solamente se realice la terapia intravenosa de 1 a 2 semanas, teniendo en cuenta pues la evolución clínica, y que después de esto se pase a una terapia oral, siempre y cuando pues el germen sea primero pues sensible al antibiótico oral que se va a mandar, el paciente garantice una adecuada adherencia al mismo, y pues este tenga una buena penetrancia a nivel del absceso cerebral. Se debe hacer el control y seguimiento de estos pacientes por medio de la evolución clínica diaria, y la realización mínimo pues de una neuroimagen al final del tratamiento antibiótico, en la cual pues se debe demostrar una disminución del tamaño del absceso cerebral. Nos dice la literatura que cuando se tiene una terapia antibiótica favorable o adecuada, el absceso cerebral tiende a disminuir cada semana al 10%. En cuanto a cuando realizar pues una imagen diagnóstica de urgencia, pues cuando tenemos un empeoramiento de la condición neurológica de nuestro paciente. En cuanto a la neurocirugía, vamos a tener que es una parte imprescindible para la identificación del patógeno causal y para reducir el tamaño del absceso. En la última década, pues el aumento del uso de terapias neuroquirúrgicas estereotácticas modernas, pues por medio de un sistema de coordenadas, un sistema tridimensional que permite la localización de cualquier lesión en cualquier parte del cuerpo, en este caso hablando del cerebro, ha permitido la aspiración de abscesos cerebrales que midan al menos 1 centímetro de diámetro independientemente de su ubicación. Asimismo, con la mayor utilización de la navegación estereotáctica en la práctica neuroquirúrgica, se ha aumentado pues la probabilidad de planificar la trayectoria desde que se ingresa al cráneo hasta que se llega al absceso, tratando de evitar aquellas zonas elocuentes o aquellas zonas críticas a nivel cerebral, que pues van a ser las que el ser humano necesita para desarrollarse adecuadamente, como el habla, el movimiento, entre otros.
La aspiración estereotáxica del centro purulento debe realizarse pues con fines de diagnóstico y de descompresión, a menos que esta esté contraindicada. Nos decía que puede estar contraindicada en algunos tipos de gérmenes, como cuando se sospecha un absceso fúngico o se sospecha que el absceso sea por tuberculosis o por algunas bacterias ramificadas como lo son la nocardia. Cuando no se dispone de esta técnica quirúrgica, pues se puede utilizar la ultrasonografía intraoperatoria a través de un agujero de trepanación o una craneotomía pequeña para dirigir el drenaje del absceso. Sin embargo, esto no lo recomendaban para abscesos pequeños y pues en ubicaciones profundas a nivel cerebral. Siempre va a ser el principal objetivo de la aspiración estereotáxica, pues hacer el drenaje mayor o máximo que se pueda del absceso. Para esto, pues se han tratado de hacer varios abordajes, un drenaje continuo en el cual pues se ingresa y se deja un catéter de drenaje para evitar la reoperación o la reintervención, pero realmente no es algo que se recomiende de rutina, al igual que la administración posoperatoria de agentes antimicrobianos directamente en la cavidad del absceso a través de un catéter de drenaje, igual no lo recomiendan de forma rutinaria, y pues a medida que se va aumentando el uso de la aspiración estereotáctica va quedando de lado otras técnicas quirúrgicas como la resección total. Sin embargo, esta sigue siendo de primera línea cuando el absceso es superficial, cuando no se localiza en tejido cerebral elocuente, cuando está en una parte pues en la que hay un fácil acceso, en particular cuando se sospecha la infección micótica y tuberculosa o de bacterias ramificadas, como ya les había comentado. Entonces, ¿cuáles van a ser las indicaciones de cirugía? Primero, pues que el absceso vaya a medir más de 2,5 centímetros de diámetro, cuando haya unos signos de hernia cerebral, que es necesario obviamente pasar el paciente para la descompresión. Cuando colinda, el absceso colinda con el sistema ventricular, cuando todavía no se ha roto, ahí pues hay existe discusión en cuanto a si se debe pasar a cirugía o no para prevenir el riesgo de ventriculitis secundaria y pues la alta tasa de mortalidad que esta puede tener mayor al 70%. La ruptura de accesos al sistema ventricular es catalogada como una indicación quirúrgica y se debe pasar para la colocación o para una derivación que permita pues a la vez monitorizar la presión intracraneana, hacer el drenaje y hacer el estudio líquido cefalorraquídeo si se puede. El deterioro clínico y el aumento del tamaño del absceso en un paciente pues que ya tiene una terapia antibiótica instaurada y plena, que pues esto nos dice que realmente para el adecuado control del foco de la infección necesitamos pues una intervención y un drenaje. Como resumen, vamos a tener este algoritmo de diagnóstico y manejo. El primero, pues, el paciente llega con su clínica sugestiva de absceso cerebral, dolor de cabeza, fiebre, déficit neurológico focal o convulsiones o estado mental alterado. Nosotros vamos a evaluar si el paciente tiene alguna condición predisponente, ya sea para diseminación contigua o diseminación hematógena. Si identificamos pues alguno de estos, hay mayor probabilidad, ¿cierto? Entonces, después de eso vamos a hacer la neuroimagen. Si tenemos resonancia magnética, se hace la resonancia magnética, si no, está con contraste. Si en cualquiera de las dos imágenes encontramos hallazgos compatibles de acceso cerebral, se debe primero pues iniciar la toma de hemocultivos y el test de VIH y se debe pasar a aspiración estereotáxica en todos los accesos mayores a 2,5 centímetros y pues si no hay ninguno mayor a 2,5 pues que al menos mida 1 centímetro y se debe considerar. Y los test microbiológicos, pues los hemocultivos aerobios y anaerobios, se pueden realizar pruebas moleculares como por ejemplo la PCR que nos aumenta la probabilidad de identificar el agente causal y pues el paciente, ver si el paciente tiene algún otro factor de riesgo como tuberculosis, que haya viajado a zonas endémicas o para pues alguna fúngica o si está inmunosuprimido. Y pues ya después de esto se debe empezar la terapia antibiótica empírica, como hemos dicho, entonces la cefazolina tercera generación más el metronidazol y si sospecha de estafilococcus aureus la vancomicina. Ya pues para terminar vamos a ver un poco algunos estudios que se han realizado, pues como vemos, realmente es una enfermedad que tiene poca evidencia y pues para tratar de compensar un poco este aspecto, en el Hospital San Rafael se realizó un estudio titulado La caracterización de los accesos cerebrales en pacientes atendidos en un hospital universitario de alta complejidad, el cual tenía como objetivo general pues determinar las características clínicas y sociodemográficas de los pacientes con accesos cerebrales atendidos en un hospital de alta complejidad. Entonces, como resultados, pues se incluyeron 43 pacientes, el 73,74% eran de sexo masculino, el promedio de edad de presentación fue de 49 años
El manejo antimicrobiano que más se utilizó pues, fue la vancomicina más ceftriaxona en un 30%, seguido el manejo triconjugado de vancomicina más ceftriaxona más metronidazol solo en un 23% de los casos. El 74.4% de los pacientes recibió corticoides y el 69.8% recibió tratamiento con anticonvulsivantes. El 74.4% por ciento de los pacientes fueron llevados a cirugía. Como conclusiones, como tal, pues tenemos que el absceso cerebral va a estar entre las tres grandes infecciones del sistema nervioso central y es la más olvidada de los tres. En la tríada clásica de cefalea, fiebre y déficit neurológico no va a estar presente en la mayoría de los pacientes, solamente en el 20%, y la ubicación del absceso cerebral nos va a dar el abanico de presentación y los signos neurológicos que puede tener el paciente al ingreso. La imagen cerebral por medio de una tomografía o por medio de una resonancia magnética va a ser la piedra angular para el diagnóstico del absceso. El tratamiento antibacteriano debe iniciarse lo antes posible, inmediatamente, antes pues de la aspiración estereotáxica si se puede y después de haber tomado los hemocultivos, y el tratamiento empírico pues debe incluir los estreptococos, estafilococos, anaerobios estrictos y la especie de enterobacterias. Y por último, pues el resultado de los pacientes con absceso cerebral ha mejorado en los últimos 50 años, luego pues de las mejoras a nivel de la técnica de imagen para el diagnóstico, el uso de regímenes de antibióticos y la introducción de procedimientos neuroquirúrgicos mínimamente invasivos como lo de la aspiración estereotáxica. Muchas gracias a todos por su atención. Doctora Erika, felicitaciones, muy buena presentación. Logró resumir todo lo que hay para decir en 30 minutos. Muchísimas gracias por ceñirse a los tiempos. Mientras se anima la gente, comienzo por preguntarle a la doctora Adriana. Para empezar, voy con pregunta de tratamiento. En términos globales, ¿vale la pena adicionar vancomicina desde el principio en los pacientes que se sospecha absceso cerebral, o es mejor esperar a que se tenga el cultivo? O sea, que logremos, según la prueba que usemos, identificar el germen. ¿A qué voy? A que en algún artículo francés de los que usamos para preparar esto, pues se casan ellos con ceftria y metronidazol. No recomiendan iniciar la vancomicina. ¿Qué comentario podemos tener al respecto? Y no sé si hay algún neurocirujano en la sala, pues la segunda opción de respuesta se la daría a ellos. Buenos días, ¿me escucha? Eso depende de la sospecha clínica que tenga. Si es postquirúrgico o en contexto de bacteremia, siempre va a requerir el tratamiento cuando se sospecha Staphylococcus aureus. Básicamente lo que cubrimos es Staphylococcus aureus en ese caso. Cuando no es postquirúrgico y no hay una sospecha clínica por, digamos, lesiones o clínica sugestiva, lesiones en la piel, infección de tejidos blandos, bueno, endocarditis, lo que sea, en ese caso no sería necesario. No sería necesaria administrarla. Digamos, si sospechamos la mayoría de los abscesos cerebrales que van a tener las personas adultas van a ser por contigüidad, digamos, de, del oído o de la cavidad oral, pues lo que debemos cubrir ahí son pues la microbiota de ahí, y en estos casos pues con lo que vamos a pues, cubrir algunas enterobacterias, estreptococos, algunos anaerobios, bueno, vamos a cubrirlos con ceftriaxona y metronidazol. En ese caso, vancomicina es como sí o no, dependiendo pues de lo que usted evalúe, pero si lo evalúa y sospecha que el riesgo de que el estafilococo esté implicado, debería iniciarlo desde el principio. Ahí faltaría mirar, eso es como las consideraciones generales que se dan, la probabilidad de que tuviera un estreptococo que fuera resistente a la ceftriaxona. Y pues eso todavía no es algo que se considere, digamos, ampliamente como causa de absceso cerebral. Entonces, normalmente se cubre, es cubriendo el Staphylococcus aureus. Bueno, antes de continuar, yo pregunto si tenemos algún neurocirujano en el chat. Sí, doctor Bustos, buenos días. Hola, doc Vitola, muchísimas gracias por hacerse madrugar. Claro que su merced hasta ahora ya está en el hospital, pero bueno, la pregunta puntual, doc, es esa incógnita que nosotros a veces tenemos de
¿Usted está de acuerdo con la recomendación que está en ese algoritmo francés que mostró Erika del biopsiar el absceso o drenarlo si está mayor o igual a 2.5? Neurocirugía maneja otro concepto. ¿Considera usted que cuando es mayor a 1 centímetro vale la pena biopsiarlo desde temprano? ¿Cuál es la postura de neurocirugía? Bueno, para contestar las tres preguntas que me acaba de hacer, yo no estoy de acuerdo en cuanto a los abscesos de 1 centímetro o menos, biopsiarlos, porque el riesgo, digámoslo así, por más de que no tenga neurocirugía, tenga un sistema de estereotaxia o neuronavegación, siempre que abrimos el cráneo y hay algo de drenaje de líquido y entra aire, las coordenadas cambian y la probabilidad de fallar en el target aumentan. Entonces, sobre todo, Se nos fue la señal del doctor Vítola. Si alguien está cerca de él, alguno de los internos de neurocirugía le pueden decir que se nos fue la señal. Vamos a, pues, a esperar un momentico. ¿Aló, doctora Vítola? Esperemos a ver si se logra conectar. Esperemos a ver si se logra conectar. ¿me escucha, doctor Bustos? Ahora sí, doc. Bueno, le decía que con los abscesos de 1 centímetro no estoy de acuerdo. Con los abscesos de 1 centímetro no estoy de acuerdo. Con los abscesos de 1 centímetro no estoy de acuerdo. Siléncielo, por favor. Tiene retorno. Que quedan. Listo. Ya puede. ¿Me escucha? Sí, señor. Bueno, el asunto es que con 1 centímetro la probabilidad de que uno falle al hacer un procedimiento estereotáxico es alto, o con neuronavegación, sobre todo en las lesiones más profundas, por el cambio que hay de la posición del cerebro una vez se hace el orificio y entra aire y sale líquido cefalorraquídeo. Hay algo que se llama brain shifting en inglés, que indica un cambio de la posición del target al cual uno ha apuntado. Y al ser lesiones tan pequeñas, uno puede fallar en el drenaje y no llegar a la lesión y causar lesiones aún más graves como hematomas al lado del absceso, o si el absceso se encuentra paraventricular, romperlo e ingresar al espacio, al sistema ventricular. Con relación a las lesiones, nosotros consideramos que son quirúrgicas tal cual como dijeron, 2.5 centímetros que sean paraventriculares con alto riesgo de drenaje y que sean fácilmente asequibles. Digamos que lesiones profundas de 2.5 centímetros o de 2 centímetros es más fácil llegar y no fallar en la toma de muestra del absceso. Y el asunto es cuando están en las etapas tardías del absceso, sobre todo en las fases de capsulación tardía que se llevan. He visto pacientes que llevan más de 2 meses con el absceso cerebral, con unas cápsulas muy gruesas de hasta 1 centímetro, que cuando uno va a entrar la aguja no la perfora por lo grueso y terminan en cirugía, toca hacerle resección quirúrgica. Entonces hay algunas cosas que sí han mejorado, mínimamente invasivos sí, se puede hacer drenajes de la colección por estereotaxia, pero en algunos casos, como le digo, la cápsula es tan gruesa que parece un tumor y en ocasiones el diagnóstico diferencial, a veces pueden ser tumores abscedados, eso no se descarta hasta que no se tenga una muestra de patología, pero no es en todos los casos. Y por lo general tratamos de hacer un seguimiento imagenológico antes de pensar en una resección quirúrgica, a menos que el tamaño del edema y el efecto de masa indiquen. Bueno, lo volvimos a perder. Mientras vuelve el doctor Vítola, le hago una pregunta más a la doctora Adriana respecto a su criterio cuando logramos identificar germen, respecto a lo que dijo la doctora Erika, de que 30% pueden ser polimicrobianos de etiología y que puede que no hagamos una buena técnica para cultivar anaerobios.
y que, y que desescalarnos pues pudiera ver que no seamos capaces de reconocer esos gérmenes cuando son polimicrobianos. En su experiencia, en los seguimientos de los pacientes que usted ha visto, ¿qué decisiones se han tomado? ¿Mantenerse la politerapia iniciada o centrarse hacia lo que logran aislar cuando se aísla? Depende de lo que se aísla. Si uno está hablando de un absceso bacteriano, aísla, digamos, estreptococos o algo, digamos que no se debe suspender la terapia para anaerobios, porque probablemente en esos casos sea polimicrobiano. Siempre va a ir, igual que cuando uno trata infecciones intraabdominales, que los anaerobios son difíciles de cultivar, no los aislamos, pero ya lo tenemos como por rutina, que deben ser tratados. En caso de que, por ejemplo, la etiología sea nocardia, sea un actinomices, sea toxoplasmosis cerebral, sea aspergillus, etcétera, en ese caso la terapia sí debe ser ajustada al microorganismo causal, porque estamos pues ante cuadros monomicrobianos que digamos que nos permiten ese ajuste. La mayoría de las veces no se va a poder quitar, porque la mayoría de las veces estamos ante abscesos que pensamos que no sabemos sobre la etiología o que pensamos que vienen de la cavidad oral principalmente y no se puede. Vamos a llevarlos al tratamiento con metronidazol toda la duración de la terapia. Y una última pregunta, a ver si mientras tanto alcanza a llegar el doctor Vitola. ¿Usted Yo estoy aquí recomienda presente. hacer... Ah, ¿ya llegó? Ah, bueno, nada. Pues últimas palabras de las preguntas que le tenía. Adelante. No, yo escucho qué preguntas más tiene. Ah, bueno. ¿Me escucha? Bueno, ¿qué Sí. hacer cuando llegamos a las 6 semanas de tratamiento y todavía tenemos abscesos? Ahí el inconveniente, ¿no? Creo que en estos casos se debe evaluar si realmente estamos frente a una infección bacteriana o estamos ante algún otro tipo de germen, ¿no? Estamos frente a tuberculosis, hongos. Creo que estas dos, o bacterias superiores como Actinomyces, Sinocardia, que yo creo que son más difíciles de identificar por el tiempo tan largo en el cual los cultivos aparecen, que son tardíamente. Estamos hablando de 4 semanas o más para poderlos identificar, y en muchas ocasiones el diagnóstico se hace a través del diagnóstico histopatológico, sobre todo cuando lo llaman a uno que se ven, por ejemplo, pseudomicelios, que le indican a uno que puede ser nocardia o actinomices, o la presencia como tal de esporas dentro de la patología, que pueden ser hongos, o la presencia de tinciones de tuberculosis. Pero digámoslo así, al comienzo pues uno piensa en los gérmenes más comunes y frecuentes, y por eso el tratamiento suele ser triconjugado, pero por eso también es importante hacer el seguimiento imagenológico, porque si uno ve que el absceso va creciendo en vez de disminuir como uno debería esperar, uno debe pensar en que este paciente cada vez está tomando una indicación más quirúrgica para poder establecer si ese es el diagnóstico. Y como le decía antes, hay que establecer si estamos frente a un paciente que tiene una metástasis que se abscedó, porque ese es otro diagnóstico diferencial que no se comentó y no se tiene muchas veces en cuenta. O sea, se ve la lesión, se piensa en un absceso y resulta que pues el absceso se infectó, la metástasis se infectó, y lo que tenemos es una metástasis abscedada que igual requiere tratamiento antibiótico. Pero digámoslo así, es un reto para uno, y más que nada eso ocurre sobre todo cuando uno ve abscesos pequeños que empiezan a lobularse. Uno debe replantearse si realmente es el tratamiento adecuado el que uno le ha colocado, y debe buscar los otros tipos de gérmenes, o en abscesos múltiples. Ya en esos casos uno debe empezar a replantearse si el tratamiento es el adecuado, si hay que llevar al paciente, ya nada que hacer, toca hacer la biopsia no solamente del centro de la lesión, sino de la cápsula para identificar, porque muchas veces el germen se encuentra en la cápsula. Entonces yo creo que sigue siendo un reto. Los abscesos cerebrales siguen, a pesar de la mejoría clínica, siguen siendo
un reto tanto para el neurocirujano como para el infectólogo su tratamiento. Cuando va bien, perfecto, pero cuando no va bien, es un dolor de cabeza. Eso es lo que yo puedo opinar por ahora. Bueno, última pregunta, doctor Vítola. Históricamente, ¿en algún momento tuvimos marco de estereotaxia en nuestro hospital? No, se alquila y digámoslo así, eso tiene un costo porque tienen que traer el marco y toca indicar para qué lo quiere uno, si lo quiere uno para tomografía o para resonancia. Y el programa que traen para poder ellos hacer algo que se llama fusión de imágenes. Entonces, nosotros no lo tenemos, el hospital no lo ha tenido, pero se alquila. El asunto es que su costo pues es elevado. Estamos hablando de que pues para una EPS en un procedimiento quirúrgico que puede costarle solamente el marco de estereotaxia, el alquiler 4 o 5 millones de pesos, pues ellos solamente lo ven en ese momento y no lo están viendo a futuro, que es el tiempo de estancia hospitalaria, el tiempo de tratamiento antimicrobiano, la estancia en unidad de cuidado intensivo cuando es necesario, la mortalidad que puede tener el paciente y lo que pueda acarrear contra la misma EPS, las secuelas que va a dejar, la rehabilitación. Ellos no analizan esas partes. Entonces casi siempre ponen mucho inconveniente y por eso los pacientes que nosotros consideramos que requieren una biopsia por estereotaxia, un drenaje por estereotaxia, terminan remitidos a un cuarto nivel, pero es más que nada una cuestión administrativa que una cuestión de poderse hacer, porque aquí hemos hecho biopsias por estereotaxia sin ningún inconveniente, pero el problema es más que todo costos que ponen problemas las EPS. Bueno, muchísimas gracias por esa aclaración. Doctor Vítola, muchísimas gracias por su tiempo. A la doctora Adriana, de la misma manera, a su disposición. Y a la doctora Erika, felicitaciones, muy bien preparado. Esperamos que esto haya sido de su agrado y que sirva para la práctica de todos. Muchísimas gracias y que todos tengan un muy buen día. Igualmente, Muchas gracias. buen día. Buen día.